No se puede hablar de conspiraciones sin la compañía de estos personajes, de estos monos. Siempre deben estar presentes, es parte del misterio, del conjuro, en fin. Para hablar de una conspiración, y más como se ha tratado, o lo trata la gente, pues debemos analizar la diferencia que existe entre la élite, poderosos, que llamamos arcontes, les llaman algunos, y nosotros, gente humilde. Y también hay que hablar con conocimiento de causa. Por lo menos en 2 ocasiones he asistido a reuniones de masones. Fue en mi juventud y en la compañía de un coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, México, que me dijo: Barrera, ven, de pronto conoces a gente interesante y se tratan temas importantes algunas veces, pero si llevamos el uniforme de gala, siempre van a querer tomarse la foto contigo, estar a tu lado. Se les hace de caché. El uniforme, no el personaje. También me dijo que él no tenía dentro de la masonería grado alguno y me explicó por qué. Dijo: no me voy a arrodillar ante nadie para obtener un grado y mucho menos tirarme al suelo apuntando con el trasero al cielo. Eso no lo voy a hacer nunca. Y hasta donde sé, no lo hizo nunca, ni obtuvo ningún grado dentro de la masonería. Bien, hablemos de la élite, de los poderosos, quienes manejan la economía a grado tal que pueden influir en los gobiernos de varios países, e influyen, lo han hecho siempre. Pues esta clase de poderosos no se enfrentan nunca, no se enfrentan entre ellos, tampoco se unen. Defienden sus intereses, compiten, son fríos, calculadores, no se sacrifican, ellos no se sacrifican, ni ellos ni su familia. Usan a otros, luchan por la hegemonía, cada uno en su área, o, en último de los casos, cuando ellos mismos han provocado guerras, u otros las provocan y ellos son afectados, luchan por sobrevivir. Manipulan a las masas, pero ellos no encabezan ninguna batalla jamás. Antes sí, en el Imperio Romano recordemos a Craso. Y sería interesante algún día tratar esos temas. Las masas, nosotros, el pueblo, las masas son emotivas. Sus líderes, cuando surge un líder entre las masas, encabezan problemas de todos, aunque no les afecten directamente a ellos. Su familia es puesta en segundo plano siempre y muchas veces los llevan a la muerte, o peor aún, la época que estamos analizando, ellos matan a sus propias mujeres e hijos. Son sectas religiosas, son sectas, han sido sectas y existen hoy día. La manipulación de masas es creándoles un problema y luego ponerles un salvador. Crear un problema y después venderles la solución, como el caso de las guerras. Crearles una necesidad y luego inventar un satisfactor. El pueblo lo va a convertir en un vicio, siempre. Así es en la medicina y hoy en internet. Lo convertimos en un satisfactor, lo convertimos en un vicio. Nadie puede hoy vivir sin las redes sociales. Creo que debo incluir. Así vemos la nueva esclavitud, una esclavitud voluntaria y un control gratuito. Es más, no solo gratuito, compramos un chip y ya estamos esclavizados a estarlo alimentando, metiéndole dinero y dinero y dinero, siempre. Descargamos todo tipo de información, pero nosotros a la vez mostramos quiénes somos. Damos toda la información.
Por eso se inventaron los emoticones. Nuestras emociones, cómo reaccionamos ante cualquier evento. La infiltración y el espionaje es entre poderosos, entre corporaciones y entre gobiernos. Tú solo importas cuando le importas a alguien, cuando realmente eres alguien significativo. Las epidemias y los desastres naturales que han existido siempre no califican en este punto porque sí se pueden provocar, por supuesto que se pueden provocar, pero nadie las puede controlar. Nadie las puede controlar. Las guerras químicas han existido desde siempre, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero contaminación de aguas, de agricultura. Recordemos en varias batallas de la época romana cómo, es más, a Egipto creían en una diosa, el pueblo, creían en una diosa felina. ¿Y qué hizo Cambises cuando los conquistó? Les arrojaron gatos por las murallas. El pueblo salió despavorido, los soldados también, y Cambises conquistó Egipto. ¿Son o no útiles las emociones y conocer las emociones de los pueblos? Desde hace miles de años, los poderosos han actuado así, han jugado con las emociones de los tontos. Crear un virus con posibilidad de ataque principalmente a los viejos, que son los que gobiernan, bueno, otros yo no, y afectar a los esclavos controlados en la red y que hacen el trabajo productivo y de consumo, que es lo que enriquece a unos pocos, no es un acto inteligente. Si es tan fácil crearle guerras y que se maten selectivamente, como se ha hecho siempre, esto que ocurre hoy no es muy viable, aunque sí, no se puede negar que pudo escapárseles algo de un laboratorio, pero no se creó porque los más afectados, aunque no lo creamos, son aquellos que están perdiendo o teniendo sus esclavos en stand-by, no producen, no trabajan, no consumen. Y por eso es mi temor, es una charla desde luego, de que el Vaticano hable de bautizar al hermano extraterrestre. ¡Qué ridículo! Una ridícula pretensión de que un ser, si se diera el caso, tecnológicamente superior, se va a arrodillar ante ellos, ante estos viejitos flatulentos, para que los bauticen. Por favor. Es grotesco, es ridículo. Si hoy mismo, gracias a la educación de los pueblos, de las naciones, son ellos, los papas, los que besan el suelo que visitan. Antes los reyes les besaban los pies, pero hace siglos. Si la élite provoca una guerra, probando nuevo armamento y nueva tecnología en sus naves celestes, marítimas y terrestres, desde luego, el alto clero no dudaría en decir que se trata de un ataque de huestes celestiales. Incluso en la Biblia tienen ese argumento. Dice, porque nuestra lucha es contra potestades. Y espero que nunca se dé el caso. Ahora, a los grupos masónicos, las logias. Eso de logia surge de la misma palabra griega, la raíz griega, logos, tratado, estudio, ciencia. El ataque a esas logias nace de el clero. Nace del clero el ataque a la masonería. Por eso les inventaron todos estos monos. Y si les interesa, les digo, vamos a analizar qué significa cada cosa que le han ido poniendo. Porque no surgió así. Hay otros incluso ya más sofisticados que este mono. Pero le ponen un significado. En 1797, un francés, sacerdote jesuita desde luego, Agustín Barruel, escribió que detrás de la Revolución Francesa estaba la masonería y los Illuminati.
Su libro se llama, existe, Memoria para servir a quién, al jacobinismo, bendito. Dice en su libro que los Illuminati de Baviera, que fueron formados el 1 de mayo de 1776 por Adam Weishaupt, quería infiltrarse en la masonería a fin de manipularla contra la Iglesia Católica y la realeza, que era una conspiración de filósofos, enemigos de los sacerdotes, del clero, del alto clero. Sus escritos fueron traducidos por el obispo Ramón Strauch y promovidos desde luego por el alto clero, el clericalismo reaccionario que se le llama. Porque reaccionario es todo aquel que reacciona ante lo que no entiende ni le importa de verdad. No estamos en la Edad Media en que todos por obligación debíamos creer lo mismo o nos quemaban vivos. No estamos en esos tiempos. Debemos documentarnos y que este tipo de monigotes no nos asusten, ni siquiera divierten a un niño. Los revolucionarios masones pretendían eliminar los privilegios de la Iglesia y de la monarquía. Y desde luego la abolición del feudalismo. Era lógico que los poderosos se echaran contra ellos. Barruel también dice que los Illuminatis ilustrados y los masones habían conspirado para destruir la cristiandad. Eso fue lo que escribió. Se habla, de un secreto masón, de conspirar contra los reyes y la iglesia. Es lo que él dice. Y ese secreto masón se hizo público el 12 de agosto de 1792, así con ese título. Pero ¿cuál era ese secreto masón si el pueblo en esa fecha, 12 de agosto de 1792, el pueblo francés, levantado en armas, gritaba por las calles libertad, igualdad y fraternidad? Secreto, se lo gritaban en las calles miles y miles de levantados en armas. Hoy, la masonería, desde luego es mi opinión, es solo pedantería. Sus miembros, cuidado, hay papas, hay gobernantes, hay políticos, hay militares, hay artistas, sobre todo los cómicos. Es ya parte del folclore, los escenarios, el ojo tapado, la lengua de fuera, los viboritas y los diablitos. No son ni secretos ni discretos, no es verdad lo que dicen ahí, o lo que dicen ellos de sí mismos, porque presumen insignias, saludos, graban videos, son entrevistados. Algunos, sin que les pregunten, dicen, soy masón. Presumen un linaje milenario fantasioso, totalmente fantasioso. Hablan de que provienen de las pirámides de Egipto, su sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Si hoy cualquier zoquete puede entrar ahí. Yo entré. Yo asistí a 2 reuniones, quizá más, pero recuerdo 2. Hablan de las pirámides de Egipto o del templo de Salomón. 2 mitos. 2 mitos. No hablan lo que es y de hecho no tienen demasiada cultura. ¿Puede un ingeniero ir y dar una ponencia acerca de su carrera? Mis respetos. Pero hablar un ingeniero de otras cosas, eso ya es tontera. Sobre todo de cosas, yo me doy cuenta en cosas de los temas que domino al 100. Cualquier persona medianamente solvente puede pertenecer a una logia local, a la logia de tu ciudad, de tu pueblo quizá. Y sus libros, vestuario y joyería lo compramos en cualquier puesto y sin identificarte. En cualquier joyería encuentras todos su joyería, sus libros, los consigues en cualquier parte. Las fábulas, porque hablan de esoterismo y misticismo. Sus ritos, de verdad, lo vi. Denigrantes, su vestimenta ridícula, grotesca, pasada de moda. Antes había secretos de oficio. ¿Por qué? Porque los gremios, no había universidades, no había partidos políticos, pero tampoco había
lo que hoy son universidades tecnológicas, donde ibas a aprender una ciencia, un oficio, por lo menos. Los gremios, había gremios de la construcción, de la carpintería, de perfumería, talabartería, y se dividían en oficiales y los aprendices. No nada más los albañiles, y de hecho no eran albañiles, no seamos tan cargados. Había arquitectos, había ingenieros, había de todo, pero sus secretos, entre comillas, era que solo el gremio podía aprender cada oficio. Hubo logias importantes, una, la caballería, la construcción de catedrales. Antes de los sindicatos y de los partidos políticos se crearon la logia yorquina y otras reconocidas internacionalmente. En la práctica, todas esas logias no tienen nada en común. Solo los mitos principales, los mitos acerca de su origen y otro mito enorme, el antiteísmo. Antiteísmo. Nosotros creemos, estamos así bien empapados, de que son ateos. Mentira. Un ateo no puede entrar a ningún culto de esos, a una reunión de esas. Deben creer incluso en la inmortalidad del alma. No ateos. Debes creer en el gran arquitecto del universo. Y todo esto, que todo lo que existe es creado y tiene un propósito además. Juran por eso ante una Biblia. Incluso los judíos o musulmanes juran ante sus respectivos libros, pero el Dios es el mismo. Ahora, si están, por ejemplo, en México, un país evidentemente católico, si son judíos tienen que jurar ante una Biblia, no les van a permitir su propio libro. Gran arquitecto del universo, ¿de dónde salió esa frase? Todo debe tener un origen. Todo debe tener un origen, las frases, los nombres, todo. Fechas, lugares. Esa frase es de Juan Calvino, uno de los reformadores que había sido marcado con la flor de lis cuando siendo sacerdote católico fue sorprendido en un acto de sodomía. No lo mataron, lo marcaron como un animal y lo corrieron de la iglesia católica. Obvio, se volvió reformador, creó su propia religión, su propia secta. Pues muchas doctrinas de odio no nacen del corazón, menos del cerebro, sino de los genitales u otras partes. Por eso siempre condenas lo que no puedes disfrutar y haces guerras, los viejos hacen guerras para que mueran los jóvenes. No seamos tontos. En 1717 era común, desde entonces era común entre las logias masónicas ser de la religión del país de residencia, del lugar, era un decreto masón. El masón está obligado por su pertenencia, es lo que escribía este hombre, el masón está obligado por su pertenencia a obedecer la ley moral y si entiende correctamente el arte, nunca será un estúpido ateo ni un libertino sin religión. Todo lo que creemos saber, si no profundizamos en el estudio, nos lo han dicho al revés. Con mitos y ritos, la masonería hoy es una religión disfrazada, es una religión sin templo, pero con un lugar de reunión, como los testigos de Jehová, que le llaman Salón del Reino a sus lugares de reunión. Estos le llaman logia, el logos, la palabra, el verbo. Promueven la moralidad, la caridad, la obediencia a la ley. Esto te lo deben inculcar en tu casa. No aprendes aquí en estos lugares nada nuevo, si eres un hombre bien nacido. Pero aquí, igual que en cualquier otra religión o secta, pierdes tu identidad. El que se luce lucrando con la caridad, como
todas las religiones, lucra con tus donativos el líder de esa secta, de ese grupo. Repito, nadie bien nacido debe ir ya viejo a que le enseñen cómo ser un buen ser humano, una buena persona. Su ritual es que los hacen respetar sus jerarquías, arrodillarse, repito, o tirarse al piso, para recibir una ordenación o un grado. Su vestimenta, normalmente negro con un delantal, mandilones y guantes. Y se creen elegantes, ¿eh? Ahora, los ojos vendados, ¿por qué? Porque supuestamente llegan en la oscuridad y van a recibir la luz. Todos los que te quieren envolver en tonteras van a decir que son los hijos de la luz. En la Biblia incluso de ahí toman esto. Dice, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche, pero tiene otro significado. De hecho, vamos a analizar algunas frases que se repiten por todas partes y que no conocemos su origen y propósito por el cual se dijeron en primera instancia. Usan un pantalón arremangado en una de esas ceremonias para mostrar que eres un hombre libre y no llevas grilletes. ¿Cuándo se creó esto? En la época de los esclavos. Se descubren el pecho para demostrar que no se trata de una mujer, así igual que los papas los hacían sentar para tocarle los huevines, pues estos también tienen que mostrar el pecho. De rodillas, juramento en el altar de la logia, centro del templo de Salomón, dicen ellos. No debes ofender a la religión. ¿Creen que me invitarían algún día? No ofender a las leyes de tu país. Pues hoy están al servicio los masones de lo que antes atacaban el clero y la monarquía. No ofender a la religión y no ofender a las leyes de tu país. ¿Para qué vas a un grupo de estos? Y algo ridículo. ¿Cómo es que van a gobernar, a conquistar, a gobernar el mundo si no pueden hablar de estos temas? Hoy está prohibido hablar de política dentro de la mayoría de las logias. Es un disfraz de intelectualismo y de modernismo. Lo que yo me he preguntado siempre, ¿qué hacen judíos dentro de grupos masónicos? Sobre todo por el juramento ante la Biblia, el judío, y sus ritos. Se supone que no deben arrodillarse ante nadie. Recordemos a los judíos de la época mesiánica. Por eso se mataban, por eso. Preferían que los mataran. Lo único positivo es que se pueden expresar ciertas ideas, podemos aprender ciertas cosas y conocer gente interesante, como decía el coronel Gaitán. Claro, entra siempre y cuando no seas un ateo y no seas un revolucionario. Son un club social, eso es lo que son, al que puede ingresar cualquier persona y cualquiera lo puede probar. En su tiempo eran liberales y lideraban revoluciones o guerras. Había masones revolucionarios contra masones de las monarquías. Porque, vuelvo a repetir, nunca ha habido una doctrina universal. Las guerras de independencia, ya sea de los Estados Unidos, la de México, de otros países de Latinoamérica, participaron muchas logias y muchos masones de diferentes logias y se mataban entre ellos, desde luego. No existe, ni repito, ninguna jerarquía mundial. Ahora, hay machismo dentro de ellos, pero también ya se crearon logias de mujeres o ritos aparte. En México llegó en 1822 el embajador norteamericano Joel Roberts Poinsett, un agente especial, que es más conocido por su espionaje, influyó en el gobierno mexicano. Es el padre de la logia yorquina en México. Entre los miembros aparecía Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Lorenzo de Zavala y otros muchos, militares, clérigos e intelectuales de la época. El 26 de marzo de 1826 surgió el rito nacional mexicano. Y así cada uno podemos rastrearlos de nuestro país. Miembros de logias masónicas fueron pilares para derrotar a Agustín de Iturbide, que fue fusilado el 19 de julio de 1824 en México. Los símbolos masones: el compás,
traza un límite entre los deseos y los excesos, a fin de mantener el equilibrio, la moderación. La escuadra representa la rectitud, la honestidad y la equidad en el trato. La letra G es la inicial de Dios en inglés, God, gran arquitecto del universo. ¿Quién dijo esa frase primero que nadie? Un católico que después se volvió protestante. El ojo egipcio, ¿qué significa? Es lo más alto que puedes llegar a ver al crecer en conciencia. Vamos a tratar esos temas después acerca de Egipto. El ojo de Horus. De los seres de la tierra, el halcón es el que llega a ver desde lo más alto, abarcar más en su conciencia. El ojo de la providencia, que lo usa mucho la Iglesia Católica, es un símbolo cristiano muy antiguo, lo encontramos en el dólar también, adoptado para representar la mirada vigilante del gran arquitecto del universo. Y repito, es el símbolo del billete norteamericano. El odio a la masonería por la Iglesia Católica y todos los sectarios aparece en la primera bula papal contra la masonería por el Papa Clemente XII. Atacaba sus centros, sus reuniones, agrupaciones, convertículos, dice él, que bajo el nombre de Liberi Muratori o francmasones, o bajo otra denominación equivalente, según la diversidad de lengua en las cuales son admitidas personas de todas las religiones y de todas las sectas. Esto es lo que afectaba a la Iglesia Católica, que con la apariencia del exterior, de una natural probidad que allí se exige y se cumple, han establecido ciertas leyes, ciertos estatutos que los ligan entre sí, y que en particular les obligan bajo las penas más graves, en virtud del juramento prestado sobre las Santas Escrituras. ¿Cuáles ateos? Pero es que pensaban diferente y permitían que entrara cualquier sectario. ¿Quién está hablando? La Iglesia Católica. Dice que los obligan a guardar un secreto inviolable sobre todo cuanto sucede en las asambleas. Queriendo detener los avances de esta perversión y prohibirla, nos reunimos con los cardenales de la Santa Iglesia Católica Romana. Ahora, la prohibición de parte de la Iglesia, que se hizo pública, la bula, convirtió la masonería en una moda, en un fenómeno social. Fue su mejor propaganda en realidad. Claro, ya había triunfado la Revolución Francesa, ya habían cortado la cabeza del rey y la reina, ya podían decir soy masón. La fantasía salomónica, hasta hoy Salomón es una leyenda bíblica. Su templo y las columnas, Boaz y Jaquín, son mito y lo podemos leer en Primera de Reyes capítulos 5 y 7 y también en Crónicas 2, versículos 13 y 14. La leyenda de Hiram Abif es bíblica, pero en la Biblia sí dice que el único tesoro del arca del pacto eran las 2 tablas de piedra que recibió Moisés y que sí había ídolos en el santuario, los querubines o tetramorfos babilonios, porque ahí, bajo la sombra de los querubines, se colocó el arca, el cajón. Por cierto, Salomón, y también lo podemos leer en estos versículos, Salomón construyó el templo 3 veces más pequeño que su propia casa y le llevó 3 veces el tiempo en tiempo construir su casa. ¿Quién era más importante para Salomón? Pues él. El templo era una capillita y él se construyó una casota según la misma Biblia. Ahora, otro sacerdote, William Morgan, escribió un libro antimasónico en 1851. Relata ritos satanistas y que querían dominar el mundo, como una caricatura de los 80, me parece, Pinky y Cerebro, 2 ratas, 2 ratones. Esto es caricaturesco en verdad. Podemos asistir a una reunión masónica, se publicitan, al menos en esta ciudad, en una ciudad grande se van a publicitar siempre.
eligen los lugares acorde a un gran evento social, lo presumen, es público. Y veamos si estos pobres tontos, estos soquetes que se reúnen ahí, pueden controlar gobiernos tan dispares en su ideología y en su poderío, como los rusos, los chinos, los estadounidenses, alemanes, islámicos, etc. Vayan a una reunión de estas, de verdad. Hay políticos conocidos por su escasa cultura como George Bush, hijo, o una mujer con sus poses de jovencita, haciendo gestos grotescos, ridículos, Hillary Clinton, que se identifican, la gente los identifica como muy masones, Illuminati, por los gestos que hace. La pobre solo quiere parecerse una jovencita boba. Y el otro que se queda sin poder responder, era un tonto. Y la gente que dice que están poseídos por las fuerzas que controlan a la humanidad. Por favor. Hay artistas cuyos productores aprovechan los miedos y el morbo de la gente para crearles un escenario que motive a verlos. Nos conocen, saben cómo vamos a reaccionar y ahí vamos a verlos. Serpientes, vestimenta, humo. Y nosotros, uy, masones Illuminati. Si conocemos el origen y significado de estos monos, nos damos cuenta que es todo lo opuesto a lo que nos dicen. Siendo emotivos, somos manipulables y simple mercado para cualquiera. Entre otros gobiernos, Alemania ha prohibido los ritos masónicos, las reuniones. Todo gobierno totalitario prohíbe que se reúna la gente, y no solo las logias masónicas, porque tienen esa fama de haber provocado revoluciones. Hitler la prohibió, en 1935, pero podemos ver una lista enorme con solo googlear la palabra. El gran secreto de la masonería es que no hay secreto. Podemos con calma y sin basura en la cabeza ir rastreando cada uno de estos nombres que les doy, u otros más que aparecen en la red. Es interesante.